En la ciudad donde la muerte tenía nombre y apellido, donde cada esquina guardaba un secreto de sangre, un hombre cometió el acto más desesperado que el cartel jamás había visto. Mató a 14 personas en una sola noche. No por dinero, no por venganza, no por lealtad. Lo hizo por amor. Por una mujer que nunca fue suya. Por una mujer que todas las noches dormía en los brazos de su patrón. Esta es la historia de cómo el amor puede destruir todo. Cómo un solo acto de desesperación puede costar docenas de vidas. Y cómo a veces la persona que más amamos es la que menos nos merece. Estás en Crónicas de Plata o Plomo, donde desenterramos las historias más oscuras y devastadoras de la época dorada de los carteles colombianos. Si ya sientes el peso de esta tragedia, deja tu like ahora para apoyar nuestro trabajo. Comparte este video con quien necesita conocer estas historias que nunca llegaron a los documentales oficiales. Y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber si nuestra audiencia está en Colombia, en México, en Brasil, en Estados Unidos o en cualquier rincón del mundo donde estas historias resuenan. El año era 1988. Medellín vivía sus días más violentos. La guerra entre carteles, la guerra contra el Estado, la guerra contra la DEA. Todo convergía en las calles de una ciudad que ya no dormía, porque la muerte trabajaba en turnos de 24 horas. En medio de este infierno había hombres que hacían el trabajo sucio, los sicarios, jóvenes en su mayoría, muchachos de las comunas que habían crecido sin nada y que encontraron en la violencia la única forma de comer. Pero había otros, hombres mayores, profesionales, sicarios que llevaban años en el negocio y que se habían ganado el respeto no solo por su puntería, sino por su silencio. Hombres en los que se podía confiar. Hombres como Rodrigo Álvarez. Rodrigo tenía 34 años en 1988. Había empezado en el negocio a los 19, 15 años atrás, cuando Medellín todavía no era la capital mundial del terror, pero ya comenzaba su transformación. Rodrigo no era de las comunas, venía de un barrio de clase media baja, hijo de un mecánico y una costurera. Tuvo educación básica, terminó el bachillerato, incluso estuvo un año en la universidad estudiando ingeniería mecánica. Pero su padre enfermó de cáncer. Los tratamientos costaban más de lo que su familia podía pagar, y cuando un amigo de la infancia, que ahora trabajaba para el cartel, le ofreció una solución rápida, Rodrigo no lo pensó dos veces. Su primer trabajo fue simple: entregar un paquete. 5,000 pesos. Con eso, pagó una semana de medicamentos. El segundo trabajo fue un poco menos simple: cobrar una deuda. 10,000 pesos. Pagó 2 semanas. El tercer trabajo cambió todo: matar a un informante de la policía. 50,000 pesos.
Pagó 3 meses de tratamiento. Su padre murió de todas formas, 6 meses después. Pero para entonces, Rodrigo ya estaba dentro, ya no había salida, y descubrió algo terrible sobre sí mismo. Era bueno en esto, muy bueno. No disfrutaba matar, nunca disfrutó, pero tenía la frialdad necesaria, la precisión, la capacidad de desconectar emoción de acción. En 2 años se había convertido en uno de los sicarios más solicitados del cartel de Medellín. No trabajaba para un jefe específico. Era freelance, por así decirlo. Aceptaba contratos de diferentes tenientes, siempre y cuando el pago fuera justo y el objetivo estuviera justificado según su propio código retorcido. Nunca mataba niños, nunca mataba mujeres embarazadas, nunca mataba por placer, solo por negocio, solo cuando le pagaban, solo cuando el objetivo lo merecía, según los estándares del mundo en el que vivía. Fue en marzo de 1988 que su vida comenzó a cambiar. Rodrigo estaba en un bar de El Poblado, uno de esos lugares discretos donde los hombres del cartel se reunían sin llamar la atención. Bebía whisky, solo en una mesa del fondo, cuando entró don Fabio Restrepo. Don Fabio era uno de los tenientes más importantes del cartel. Controlaba 3 barrios en el occidente de Medellín y tenía conexiones que llegaban hasta Cali. Era un hombre de 52 años, corpulento, con bigote espeso y ojos que parecían calcular el valor de cada persona que miraban. Rodrigo había trabajado para él en 3 ocasiones. Siempre pagaba bien, siempre cumplía su palabra. Esa noche, don Fabio se acercó a su mesa. Rodrigo, necesito hablar contigo. Es un trabajo delicado, muy bien pagado. Rodrigo asintió. Don Fabio se sentó, pero no estaba solo. Detrás de él, como siempre, venía su séquito, 2 guardaespaldas y una mujer. Ella se llamaba Natalia. Tenía 26 años. Y cuando entró a ese bar, Rodrigo sintió que algo en su pecho se movía de una forma que no había sentido en años. Quizás nunca. Natalia no era convencionalmente hermosa según los estándares que los narcos preferían. No tenía el cuerpo exagerado de las modelos que frecuentaban esos lugares. Era delgada, casi frágil, piel morena clara, cabello negro hasta los hombros, lacio y simple. Pero sus ojos eran de un café tan profundo que parecían negros, y había algo en ellos, una tristeza, una resignación, como si hubiera visto demasiado y hubiera dejado de esperar algo mejor. Vestía un vestido rojo ajustado que claramente no había elegido ella, zapatos de tacón que la hacían caminar con cuidado, como si no estuviera acostumbrada. Y cuando don Fabio la presentó, su voz era apenas un susurro. Ella es Natalia, mi compañía para esta noche.
Rodrigo asintió cortésmente, sin mirarla demasiado, sabiendo que era peligroso mostrar interés en la mujer de un patrón, pero sus ojos se encontraron por un segundo, solo un segundo, y en ese segundo Rodrigo vio algo que lo destrozó. Vio a una persona pidiendo ayuda silenciosamente. Vio a alguien atrapada y supo, sin saber cómo, que ella no estaba ahí por elección. Don Fabio habló durante 20 minutos sobre el trabajo, un político local que estaba causando problemas, demasiadas preguntas, demasiada atención. Necesitaba desaparecer de forma que pareciera accidente. Rodrigo escuchó, hizo preguntas técnicas, acordaron precio. 100,000 pesos, la mitad por adelantado. Cerraron el trato. Don Fabio se levantó. Natalia se levantó con él como una sombra. Pero antes de irse, ella dejó caer algo, un encendedor. Se agachó a recogerlo al mismo tiempo que Rodrigo se agachaba para ayudarla. Sus manos se tocaron, y en ese contacto de 2 segundos, ella susurró algo tan bajo que casi no se oyó. Ayúdame. Rodrigo se congeló. Cuando levantó la vista, ella ya se había enderezado, el encendedor en su mano, caminando detrás de don Fabio hacia la salida. Rodrigo se quedó sentado durante 1 hora más después de que se fueron. El whisky en su vaso ya no le sabía a nada. La palabra de ella resonaba en su cabeza como una campana. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pasaron 3 días. Rodrigo completó el trabajo. El político murió en un accidente de tráfico perfectamente orquestado. Cobró la segunda mitad, pero no podía dejar de pensar en ella, en esos ojos, en esa palabra. Ayúdame. Sabía que era peligroso. Sabía que involucrarse con la mujer de un patrón era firmar su propia sentencia de muerte, pero también sabía que, si no hacía algo, esa súplica silenciosa lo perseguiría por el resto de su vida. Comenzó a investigar discretamente. Preguntó a contactos. Escuchó conversaciones. Y poco a poco armó la historia de Natalia. Ella no era de Medellín. Venía de un pueblo pequeño en Antioquia, 3 horas al norte. Hija de campesinos pobres. A los 18 años, su familia había sido desplazada por guerrillas. Llegaron a Medellín sin nada. Natalia consiguió trabajo como mesera en un restaurante del centro. Ahí la vio don Fabio. La persiguió durante meses. Regalos, promesas, atención. Ella resistió al principio, sabiendo lo que él era, pero cuando su madre enfermó y necesitó cirugía, don Fabio ofreció pagar todo. A cambio, Natalia sería suya. Exclusivamente suya. Eso fue hace 4 años, en 1984. Desde entonces, Natalia vivía en un apartamento que don Fabio le había comprado en Laureles. No trabajaba, no tenía permitido trabajar. Su único trabajo era estar disponible cuando él la llamara, 3, 4 veces por semana, a veces más. Él llegaba sin avisar, la usaba, la exhibía en reuniones como la del bar, como trofeo, y ella sobrevivía, simplemente sobrevivía.
No era técnicamente una prostituta porque solo estaba con un hombre, pero tampoco era su esposa, porque don Fabio ya tenía esposa e hijos en una mansión en el poblado. Natalia era algo intermedio, una propiedad, una cosa bonita que don Fabio había comprado y que guardaba para su placer. Cuando Rodrigo se enteró de todo esto, sintió una rabia que no había sentido en años, tal vez nunca. Él, que había matado a docenas de personas sin pestañear, sintió ganas de matar a don Fabio, no por contrato, no por dinero, por justicia, por ella. Pero sabía que no podía simplemente matar a un teniente del cartel. Eso desataría una guerra. Lo cazarían, lo torturarían, lo matarían lentamente. Y probablemente matarían a Natalia también, solo por asociación. Necesitaba ser más inteligente. Decidió acercarse a ella, pero tenía que ser cuidadoso. Durante 2 semanas la siguió discretamente. Aprendió su rutina. Natalia salía del apartamento solo 2 veces por semana. Martes y jueves por la mañana iba al mercado de Laureles a comprar comida, siempre sola. Don Fabio no la vigilaba tan de cerca porque ella nunca había intentado huir. No tenía a dónde ir. No tenía dinero propio. Y sabía que si huía, él la encontraría. Fue un jueves por la mañana, a finales de marzo, que Rodrigo finalmente se acercó. Ella estaba en un puesto de frutas, examinando mangos, cuando él apareció a su lado. Fingió estar también comprando. Escogió una piña. Después, sin mirarla, habló en voz baja. «Me pediste ayuda. Estoy aquí para dártela». Natalia se tensó. Sus manos dejaron de moverse. «No me mires», Rodrigo continuó, todavía fingiendo examinar la piña. «Solo escucha. Te voy a sacar de esto. Pero necesito que confíes en mí». Natalia susurró, su voz temblando. «No puedes. Él me mata y te mata a ti». Rodrigo sonrió amargamente. «Que me mate, pero a ti no. Eso no lo voy a permitir». Quedaron en encontrarse 3 días después, domingo, en una iglesia pequeña en Boston, un barrio donde ninguno de los dos era conocido. Rodrigo llegó primero, sentándose en una banca al fondo. Natalia llegó 10 minutos después, cubierta con un pañuelo en la cabeza y gafas oscuras. Se sentó a su lado. Durante media hora, bajo la mirada de santos de yeso y el olor a incienso, planearon. Natalia le contó más detalles de su vida, cómo don Fabio la controlaba. Cómo le revisaba el teléfono cada vez que la visitaba, cómo le había dejado claro que si intentaba irse, mataría a su madre, que todavía vivía en Medellín, en una casa pequeña en Castilla. Rodrigo escuchó todo y entonces propuso su plan. No podían simplemente huir. Don Fabio los encontraría. Pero si don Fabio desapareciera, si algo le pasara, si el cartel lo considerara un problema que necesitaba ser eliminado, entonces nadie la buscaría a ella. Sería liberada automáticamente.
Natalia lo miró con ojos enormes. «¿Estás diciendo que lo mates?» Rodrigo negó con la cabeza. «Estoy diciendo que espere el momento adecuado. Los hombres como don Fabio cometen errores y cuando lo haga, yo estaré ahí para aprovechar. Mientras tanto, seguimos con nuestras vidas. Tú sigues siendo su mujer. Yo sigo siendo su sicario. Pero nos vemos en secreto, aquí, cada domingo. Y cuando llegue el momento, actuamos». Natalia dudó. Era un plan peligroso, casi suicida. Pero la alternativa era seguir viviendo como estaba, para siempre, hasta que don Fabio se cansara de ella y la desechara, o hasta que muriera de pura desesperación. Asintió. «De acuerdo. Confío en ti». Durante los siguientes 3 meses, se encontraron cada domingo en esa iglesia. 30 minutos. Nunca más. No podían arriesgarse. Al principio solo hablaban de planes, de estrategias, de cómo escapar, pero poco a poco comenzaron a hablar de otras cosas. Natalia le contó sobre su infancia en el campo, cómo amaba las mañanas en el pueblo, cuando el aire olía a café recién cosechado y a tierra mojada, cómo su padre le había enseñado a montar a caballo cuando tenía 8 años, cómo su madre cantaba mientras cocinaba, todo lo que había perdido. Rodrigo le contó sobre su propia vida, sobre su padre, el mecánico, sobre cómo había querido ser ingeniero, sobre la primera vez que mató a alguien y cómo vomitó durante 1 hora después. Sobre las pesadillas que tenía, aunque nunca se lo había contado a nadie. En esa iglesia, durante esas 30 minutos cada semana, no eran el sicario y la amante del narco. Eran 2 personas rotas, encontrando consuelo en la única otra persona que entendía. Y sin darse cuenta, sin planearlo, se enamoraron. Fue Natalia quien lo dijo primero. Era un domingo de junio. Habían terminado de hablar sobre el plan. Ella estaba a punto de irse. Se levantó de la banca. Rodrigo también. Ella lo miró a los ojos y susurró. «Te amo. No sé cuándo pasó, no sé cómo, pero te amo. Y si vamos a morir por esto, necesito que lo sepas». Rodrigo sintió que algo en su pecho se rompía y se reparaba al mismo tiempo. «Yo también te amo», respondió, «desde el primer momento que te vi, desde que dijiste esa palabra. Ayúdame. Supe que haría cualquier cosa por ti». Cualquier cosa. Se besaron ahí, en la última banca de una iglesia olvidada, con la mirada de santos indiferentes sobre ellos. Fue un beso desesperado, un beso de 2 personas que saben que su amor es imposible, pero que no pueden evitarlo. Un beso que sabía a lágrimas y a despedida. Cuando se separaron, Natalia tenía lágrimas corriendo por las mejillas. «Prométeme algo», ella dijo. «Prométeme que si esto sale mal, si me pasa algo, no te culpes. Yo elegí esto. Elegí amarte. Y no me arrepiento». Rodrigo la tomó de las manos. «No te va a pasar nada, te lo juro. Voy a sacarte de esto. Y vamos a tener una vida juntos».
Una vida real, lejos de Medellín, lejos de todo esto, te lo prometo. Pero el universo tiene formas crueles de destruir promesas. En julio de 1988, Rodrigo recibió un llamado de don Fabio. Había un trabajo grande. Don Fabio estaba expandiendo su territorio hacia el norte de Medellín. Había un barrio, Santo Domingo, que estaba controlado por un grupo rival, una banda pequeña, pero molesta, que se negaba a ceder. Don Fabio había intentado negociar. Había ofrecido dinero, había ofrecido alianza, pero el líder de la banda, un tipo llamado Julián Moreno, era orgulloso y terco. Rechazó todo. Dijo que Santo Domingo era suyo y que moriría antes de entregarlo. Don Fabio decidió tomar su palabra. Quería a Julián muerto. Pero no solo a él. Quería un mensaje. Quería que toda la banda supiera que desafiar a don Fabio Restrepo tenía consecuencias. Rodrigo, necesito que elimines a Julián y a sus tenientes. Son 14 en total. Don Fabio pasó una lista con nombres y fotografías. Rodrigo la revisó. 14 hombres, algunos jóvenes, algunos mayores, todos armados, todos peligrosos. ¿Cuándo? Preguntó Rodrigo. Pasado mañana, viernes por la noche. Van a tener una reunión en una finca en las afueras de Santo Domingo. Estarán todos juntos. Es la oportunidad perfecta. Rodrigo asintió. Y el pago, 500,000 pesos. Don Fabio lo miró fijamente. Es mucho dinero, Rodrigo, pero es un trabajo grande y confío en ti. Eres el mejor. Rodrigo aceptó. Esa noche, Rodrigo no durmió. 500,000 pesos. Era más dinero del que había ganado en cualquier trabajo. Con eso, podría sacar a Natalia de Medellín. Podrían irse lejos. Empezar de nuevo. Tal vez a Ecuador, tal vez a Panamá. Algún lugar donde don Fabio no pudiera alcanzarlos. El trabajo era arriesgado. 14 hombres no era poca cosa. Pero Rodrigo había planeado trabajos complicados antes, y esta vez tenía motivación extra. No estaba matando solo por dinero. Estaba matando por un futuro, por amor, por Natalia. El viernes llegó. Rodrigo preparó todo meticulosamente. 2 pistolas, una Uzi, granadas, chaleco antibalas bajo su chaqueta. Estudió el lugar. La finca era aislada, rodeada de árboles. Un solo camino de entrada. Una casa grande en el centro. Según la información de don Fabio, la reunión empezaría a las 9 de la noche. Rodrigo llegó a las 8, mientras aún había luz. Se posicionó en una colina cercana con vista a la finca. Observó. Efectivamente, comenzaron a llegar vehículos. Contó, 14 hombres. Todos entraron a la casa. Se sirvieron licor, hablaban, reían, planeaban. Eran las 10 de la noche cuando Rodrigo decidió actuar. La casa tenía ventanas grandes. Podía ver movimiento dentro. Bajó de la colina. Se acercó silenciosamente. Colocó explosivos en 2 puntos estratégicos de la casa. Los configuró para detonar al mismo tiempo. Se alejó, presionó el detonador. La explosión fue masiva.
Las ventanas estallaron en fragmentos. Parte del techo colapsó. Gritos desde adentro. Los que sobrevivieron a la explosión inicial salieron corriendo, desorientados, heridos. Rodrigo los esperaba. Con la UCI en manos, disparó metódicamente. 1, 2, 3, 4. Algunos intentaron devolver el fuego, pero estaban en shock. No podían apuntar. 5, 6, 7. Uno de ellos gritaba pidiendo piedad. Rodrigo no se detuvo. No había piedad en su mundo. 8, 9, 10. La casa ahora estaba envuelta en llamas. El fuego se extendía rápido. 3 hombres todavía estaban adentro. Rodrigo los escuchaba gritar. 11, 12, 13. El último, Julián Moreno, el líder, logró salir por una ventana trasera. Corrió hacia los árboles. Rodrigo lo persiguió. Lo alcanzó a 50 metros. Julián cayó de rodillas, suplicando: «Tengo familia. Tengo hijos. Por favor». Rodrigo apuntó. Disparó. 14. Silencio. Solo el sonido del fuego crepitando detrás de él. Rodrigo se quedó ahí por un momento mirando lo que había hecho. 14 cuerpos. Una casa en llamas. El olor a carne quemada comenzaba a llenar el aire. Se sentía vacío, pero también aliviado. Había terminado. 500,000 pesos. Libertad. Natalia. Regresó a su vehículo y condujo de vuelta a Medellín. Al día siguiente, sábado, se encontró con don Fabio en el mismo bar de siempre. Don Fabio estaba eufórico. «Rodrigo, lo hiciste perfecto. 14 muertos. La casa destruida». Todo Santo Domingo está hablando. Nadie va a desafiarnos de nuevo. Eres una obra de arte, muchacho. Te mereces cada peso. Contó los 500,000 en efectivo sobre la mesa. Rodrigo los guardó en una bolsa. «Gracias, don Fabio. Siempre es un placer trabajar con usted». Don Fabio sonrió. «Y porque estoy de buen humor, te voy a dar un regalo adicional». Llamó a alguien. «Ven, mi amor». Y Natalia apareció. Rodrigo sintió que su corazón se detenía. Ella estaba ahí. Hermosa, como siempre, pero sus ojos parecían más apagados que de costumbre. Don Fabio la abrazó posesivamente por la cintura. «Mira, Rodrigo, esta es mi Natalia, la mujer más hermosa de Medellín, y es toda mía». Rodrigo asintió educadamente, sin mostrar emoción. Ella también asintió, sin mirarlo directamente. «Rodrigo», don Fabio continuó, «sé que eres un hombre discreto, un hombre de honor. Por eso te voy a contar un secreto. Natalia y yo llevamos 4 años juntos». Y en todo este tiempo, ella nunca me ha traicionado, nunca ha mirado a otro hombre. Es leal, es mía. Don Fabio besó su mejilla. Rodrigo sintió náuseas, pero mantuvo su cara neutral. «Felicidades, don Fabio. Es una mujer afortunada de tenerlo». Don Fabio rió. «Al contrario, muchacho, yo soy el afortunado». Después de unos minutos de conversación trivial, Rodrigo se excusó. Salió del bar, caminó 3 cuadras, se metió en un callejón y vomitó, no por las muertes de la noche anterior.
Estaba acostumbrado a eso. Vomitó por la impotencia, por el odio, por tener que ver al hombre que amaba exhibir a la mujer que amaba como trofeo, por tener que sonreír y asentir mientras don Fabio la tocaba. Se limpió la boca, respiró profundo. Mañana era domingo. Se encontrarían en la iglesia. Le daría el dinero. Harían planes finales para escapar. Solo necesitaban aguantar un poco más. Solo un poco más. Llegó el domingo. Rodrigo llegó a la iglesia a las 11 de la mañana, como siempre. Esperó. 11:10, 11:20, 11:30. Natalia nunca llegaba tarde. A las 12 menos cuarto, Rodrigo comenzó a preocuparse. A las 12 salió de la iglesia. Fue directo al apartamento de Natalia en Laureles. Sabía la dirección aunque nunca había estado ahí. Subió las escaleras. Tocó la puerta. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Nada. Probó la perilla. Estaba abierta. Entró. El apartamento estaba vacío. No había señales de lucha. Todo parecía normal, excepto que Natalia no estaba. Su bolso estaba sobre la mesa, su teléfono también. Pero ella no. Rodrigo sintió pánico. Algo había pasado. Salió del apartamento. Llamó a un contacto en el cartel, alguien de confianza. Preguntó discretamente si sabía algo sobre don Fabio o Natalia. El contacto le dijo que don Fabio había salido de Medellín la noche del sábado. Viaje de negocios a Cali. Se llevó a Natalia con él. Volverían el martes. Rodrigo respiró aliviado. Viaje de negocios. Eso era todo. Nada malo había pasado. Solo que don Fabio había decidido llevarla. Tendría que esperar hasta el próximo domingo para verla. Podía esperar. Pasó el martes. Pasó el miércoles. El jueves por la tarde, Rodrigo recibió una llamada de un número desconocido. Contestó. Era Natalia. Su voz sonaba rara, tensa. Rodrigo, necesito verte. Esta noche. En la iglesia. A las 8. Es urgente. Y colgó. Rodrigo sintió que algo estaba mal, pero no podían oír. Llegó a la iglesia a las 7:45. Esperó. A las 8 en punto, Natalia entró. Y Rodrigo supo inmediatamente que algo terrible había pasado. Tenía un moretón en el pómulo izquierdo, mal cubierto con maquillaje. Caminaba rígida, como si le doliera. Se sentó a su lado sin mirarlo. Rodrigo susurró. ¿Qué te pasó? Natalia respiró temblorosa. Él sabe. Rodrigo sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Natalia se cubrió la cara con las manos. Sabe que nos hemos estado viendo, no sé cómo. Alguien nos vio. Alguien le dijo. El sábado, en Cali, me confrontó, me pegó. Me preguntó desde cuándo. Le dije que solo nos habíamos encontrado una vez, que tú me habías ofrecido ayuda pero que yo había rechazado. No le creí. Me pegó más. Me dijo que te iba a matar. Rodrigo sintió rabia ciega. Ese hijo de perra. Voy a matarlo. Ahora. Natalia lo agarró del brazo. No, no puedes. Tiene guardaespaldas siempre. Te matarán antes de que te acerques. Rodrigo, tenemos que huir. Ahora. Esta noche. Tengo dinero. Rodrigo dijo.
500,000. Con eso podemos irnos lejos. Natalia negó con la cabeza, llorando. No entiendes, me tiene vigilada. Hay un hombre afuera de mi apartamento todo el tiempo. Otro, siguiéndome ahora. Probablemente sabe que estoy aquí. Rodrigo, él me dijo algo más. Me dijo que si intentaba huir, mataría a mi madre primero, y luego a mí, y luego a ti. Y lo hará. Lo conozco. Lo hará. Rodrigo estaba desesperado. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos quedarnos así. Natalia lo miró a los ojos. Sus lágrimas caían libremente ahora. No lo sé. No veo salida. Tal vez deberíamos terminar esto. Dejar de vernos. Tal vez así él se olvide. Tal vez así todos sobrevivamos. Rodrigo la tomó de las manos. No, no voy a dejarte. Vamos a encontrar una forma. Te lo prometo. Natalia sonrió tristemente. Siempre haciendo promesas que no puedes cumplir, pero te amo por intentarlo. Se besaron una última vez, un beso que sabía a lágrimas y a desesperación. Y entonces ella se levantó. Tengo que irme. Me están esperando. Rodrigo la vio salir de la iglesia, quiso correr tras ella, quiso gritarle que se quedara, pero no lo hizo. Se quedó sentado en esa banca, en esa iglesia vacía, sintiendo que todo se desmoronaba. Pasaron 2 días. Rodrigo no comió, no durmió, solo pensaba en planes, en formas de sacarla, en cómo matar a don Fabio sin morir en el intento. Nada funcionaba. Todo plan tenía un fallo fatal. El sábado por la noche recibió otra llamada. Número desconocido de nuevo. Contestó. Era don Fabio. Su voz era fría, glacial. Rodrigo, necesito que vengas a mi finca, ahora. Tenemos que hablar. Rodrigo sabía que era una trampa. Sabía que si iba, probablemente no volvería. Pero también sabía que si no iba, don Fabio iría tras Natalia. De acuerdo, voy en camino. Colgó, se preparó. 2 pistolas, munición extra, cuchillo. Si iba a morir, llevaría a don Fabio con él. Condujo hasta la finca de don Fabio en las afueras de Medellín. Una propiedad enorme, rodeada de muros altos y guardias armados. Lo dejaron pasar. Lo guiaron hacia la casa principal. Dentro, en una sala lujosa con muebles de cuero y paredes decoradas con pinturas caras, estaba don Fabio, sentado en un sofá grande, fumando un puro, y a su lado, con la cabeza baja, estaba Natalia. Rodrigo entró. 4 guardaespaldas se posicionaron detrás de él. No había salida. Don Fabio sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rodrigo, gracias por venir. Siéntate. Rodrigo se sentó en el sofá frente a él. No apartaba los ojos de Natalia. Ella no lo miraba. Tenía más moretones, uno nuevo en el cuello. Sus manos temblaban. Don Fabio siguió su mirada. Ah, sí, Natalia, mi hermosa Natalia. Sabes, Rodrigo, pensé que ella era leal, pensé que era mía. Pero resulta que me equivoqué. Rodrigo no respondió. Don Fabio continuó. Me dijeron que se han estado viendo en una iglesia. ¡Qué romántico! ¡Qué patético! Un sicario y una puta jugando a ser novios.
Rodrigo apretó los puños. No la llames así. Don Fabio rió. Oh, perdón. Olvidé que estás enamorado. ¡Qué tierno! Rodrigo, déjame explicarte algo sobre el amor. El amor es debilidad. El amor te hace vulnerable, y en este mundo la vulnerabilidad te mata. Don Fabio se levantó. Caminó hacia una mesa lateral. Tomó algo. Una botella de whisky. Sirvió 2 vasos. Le ofreció uno a Rodrigo. Rodrigo no lo tomó. Don Fabio se encogió de hombros. Como quieras. Bebió de su propio vaso. Verás, Rodrigo, yo te apreciaba. Eras bueno en tu trabajo, confiable, pero cometiste un error fatal. Tocaste lo que es mío, y eso no lo puedo perdonar. Rodrigo finalmente habló. Su voz era baja, pero firme. Ella no es tuya, es una persona, y tú la compraste como si fuera ganado. Don Fabio sonrió. Exactamente. La compré. Pagué por ella. Es mía, como un carro, como esta casa, como todo lo que ves aquí. Y cuando algo que es mío se daña, lo desecho. Miró a Natalia. Ella finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. ¿Rodrigo? Susurró. Lo siento mucho. Don Fabio la calló con un gesto. No hables. Los adultos están hablando. Se volvió hacia Rodrigo. Entonces, aquí está lo que va a pasar. Te voy a dar una opción. Opción 1. Te vas ahora. Sales de Medellín esta noche. No vuelves nunca. Olvidas a Natalia. Olvidas todo esto. Y te dejo vivir. Opción 2. Insistes en este amor ridículo. Y los mato a ambos, aquí, ahora. Frente a ti, para que veas lo que tu debilidad causó. Rodrigo miró a Natalia. Ella negaba con la cabeza, lágrimas cayendo. Vete, ella susurró. Por favor, vete, salva tu vida. Rodrigo sonrió tristemente. No vine aquí para salvar mi vida. Vine aquí para salvarte a ti. Don Fabio suspiró. ¡Qué desperdicio! Realmente eras bueno, Rodrigo. Hizo un gesto a sus guardias. Mátenlo. Los 4 guardias levantaron sus armas, pero Rodrigo fue más rápido. En un movimiento fluido, sacó su pistola y disparó. No a los guardias, a don Fabio. El disparo le dio en el hombro. Don Fabio cayó hacia atrás, gritando. El caos estalló. Los guardias dispararon. Rodrigo se lanzó detrás del sofá. Devolvió el fuego. Uno de los guardias cayó. Luego otro. Natalia gritaba. Rodrigo gritó. ¡Corre! ¡Sal de aquí! Natalia se levantó, corriendo hacia la puerta. Un guardia intentó detenerla. Rodrigo le disparó en la cabeza. Natalia salió. Rodrigo cubrió su escape, disparando a los guardias restantes. Pero había más, llegando. Escuchaba pasos, gritos. Todo el lugar se estaba activando. Sabía que no saldría vivo, pero no importaba. Ella estaba afuera. Ella tenía una oportunidad. Rodrigo corrió hacia el pasillo. 3 guardias más aparecieron. Intercambio de disparos. Rodrigo recibió un impacto en el costado. Dolor agudo. Ignoró. Siguió disparando. 2 guardias cayeron. El tercero se escondió. Rodrigo aprovechó para correr hacia la salida. Llegó al jardín. Buscó a Natalia con la mirada. La vio.
Estaba corriendo hacia los portones, pero los portones estaban cerrados y había guardias ahí también. Rodrigo corrió hacia ella, disparando a los guardias en los portones. Logró derribar a uno. El otro se escondió. ¡Natalia! Rodrigo gritó. Ella se volteó. Corrió hacia él. Se encontraron en medio del jardín. Rodrigo la abrazó. Tenemos que salir. Ahora. Tomó su mano. Corrieron hacia un lado del muro. Había una parte menos vigilada. Rodrigo guardó su arma. Entrelazó sus manos para hacer un escalón. ¡Sube! ¡Trepa el muro! Natalia dudó. ¿Y tú? Rodrigo sonrió. Yo te sigo. ¡Vamos! Natalia puso su pie en sus manos. Rodrigo la impulsó hacia arriba. Ella logró agarrar el borde del muro. Se impulsó. Estaba a punto de pasar al otro lado cuando escuchó el disparo. Un sonido seco, definitivo. Sintió algo caliente salpicar su pierna. Se volteó. Rodrigo estaba cayendo. Sangre brotaba de su espalda. ¡Rodrigo! Natalia gritó. ¡No! Rodrigo cayó de rodillas. Volteó. Don Fabio estaba ahí, a 20 metros, sosteniendo su brazo herido con una mano, con la otra apuntando una pistola. Su cara era una máscara de furia y dolor. ¿Creíste que podías robarme, Rodrigo? ¿Creíste que podías vivir después de tocar lo que es mío? Disparó de nuevo. Esta vez el impacto fue en el pecho de Rodrigo. Rodrigo cayó hacia atrás. Natalia gritaba desde el muro. ¡No! ¡No! ¡Por favor! Don Fabio apuntó hacia ella. Baja de ahí. Ahora. O le disparo hasta que no quede nada. Natalia bajó del muro. Corrió hacia Rodrigo. Cayó de rodillas a su lado. Rodrigo, no, no me dejes. No puedes dejarme. Rodrigo tosió. Sangre salió de su boca. Sonrió débilmente. Lo siento. Realmente traté. Natalia lloraba, sosteniendo su cara. Lo sé. Te amo tanto. Rodrigo levantó una mano temblorosa y tocó su mejilla. Yo también te amo. Siempre te amé. Desde el primer momento. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Natalia, susurró, en otra vida encuentra la felicidad. Prométemelo. Natalia no pudo responder, solo lloraba. Rodrigo tomó su último aliento. Su mano cayó. Sus ojos se cerraron. Se fue. Natalia gritó, un grito desgarrador que resonó por todo el jardín. Don Fabio caminó hacia ella, la agarró del brazo, la jaló para levantarla. ¡Suficiente drama! Vamos adentro. Tenemos que hablar sobre tu castigo. Natalia no respondió. Estaba en shock. Miraba el cuerpo de Rodrigo, el hombre que había matado a 14 personas para poder estar con ella. El hombre que había dado todo y que ahora estaba muerto en el pasto, rodeado de su propia sangre. Don Fabio la arrastró de vuelta a la casa. La llevó a un cuarto en el segundo piso. La encerró. Esa noche Natalia no durmió. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, mirando la nada. Todo había sido por nada. Rodrigo estaba muerto. Ella seguía siendo prisionera y no había escapatoria. Nunca la habría. En la mañana del domingo, don Fabio entró al cuarto. Traía una bandeja con comida.
La dejó en el piso. Natalia no la tocó. Don Fabio se sentó en una silla frente a ella. Vamos a establecer nuevas reglas, dijo. Regla 1. Nunca vuelves a salir sola. Siempre habrá alguien contigo. Regla 2. No más teléfono. No más contacto con el exterior. Regla 3. Si vuelves a intentar algo, mato a tu madre primero, luego a ti. Pero antes, te hago sufrir de formas que ni siquiera puedes imaginar. ¿Entendido? Natalia lo miró. Había algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Algo frío. Muerto. ¿Por qué simplemente no me matas ahora? Susurró. Don Fabio sonrió. Porque eres mía. Y lo que es mío no lo destruyo, lo conservo, lo controlo. Vas a vivir, Natalia, vas a vivir muchos años, pero cada día vas a recordar que tu estúpido sicario murió por nada, que su sacrificio fue inútil, y vas a vivir con esa culpa hasta que te vuelva loca. Se levantó, salió del cuarto, la encerró de nuevo. Pasaron 3 días. Don Fabio no volvió al cuarto, solo enviaba comida. Natalia no comía. No hablaba, solo estaba sentada, mirando la pared, pensando en Rodrigo, en los domingos en la iglesia, en sus promesas, en su sonrisa, en todo lo que habían planeado, en la vida que nunca tendrían. El tercer día, en la noche, Natalia tomó una decisión. No podía seguir así. No podía vivir sabiendo que Rodrigo había muerto por ella y que ella seguía siendo esclava del hombre que lo había matado. No podía darle a don Fabio la satisfacción de verla sufrir por años. Tenía que terminar esto. En sus propios términos, miró alrededor del cuarto. Buscó algo, cualquier cosa. Encontró un espejo pequeño en el baño. Lo rompió contra el lavabo. Tomó un fragmento grande, afilado. Volvió al cuarto. Se sentó en el suelo. Miró el fragmento de vidrio en su mano. Pensó en su madre, en su infancia, en las mañanas en el campo, en el olor a café, en todo lo que había perdido. Pensó en Rodrigo, en su último aliento, en sus últimas palabras. En otra vida encuentra la felicidad. Sonrió tristemente. En otra vida, Rodrigo, en otra vida nos encontraremos y seremos libres. Colocó el vidrio contra su muñeca, respiró profundo y cortó. La sangre comenzó a fluir, cálida, abundante. Natalia se recostó en el suelo, cerró los ojos. El dolor era intenso al principio, pero luego se desvaneció. Sintió frío, sintió cansancio, sintió paz. Pensó en Rodrigo esperándola en algún lugar donde don Fabio no podía alcanzarlos, en algún lugar donde eran libres. Sonrió y se dejó ir. La encontraron en la mañana, una empleada que traía el desayuno. Gritó. Llamó a don Fabio. Don Fabio entró al cuarto. Vio el cuerpo de Natalia en el suelo, pálida, inmóvil, un charco de sangre seca alrededor de su brazo. Se quedó ahí, de pie, mirándola durante largo rato. No dijo nada, no gritó, no lloró, solo miraba. Finalmente, habló. Llamen al médico forense, digan que fue un accidente. Nadie debe saber de esto. Salió del cuarto, bajó las escaleras, se sirvió un whisky, se sentó en su sofá.
Bebió. Por primera vez en años, don Fabio Restrepo sintió algo parecido al remordimiento. No por Rodrigo. Ese había sido un traidor. Merecía morir. Pero Natalia, ella había sido suya. Había sido su posesión más preciada. Y la había perdido. No a manos de otro hombre. La había perdido porque ella eligió morir antes que seguir siendo suya. Esa realización lo golpeó como un puño en el estómago. Bebió más whisky, pero no ayudó. Nada ayudaría. Los cuerpos fueron enterrados en secreto. Rodrigo, en una fosa común en las afueras de Medellín, sin nombre, sin lápida. Solo otro cadáver más en una ciudad llena de cadáveres. Natalia en un cementerio pequeño en su pueblo natal. Don Fabio pagó por el funeral. Era lo menos que podía hacer. Su madre, que nunca supo toda la verdad, lloró sobre la tumba durante días. Decían que había sido un accidente, una caída. Nadie creía esa historia, pero nadie preguntaba. Así funcionaba Medellín. Mejor no preguntar, mejor no saber. Don Fabio siguió con su vida, siguió con sus negocios, siguió expandiendo su territorio, siguió acumulando poder y dinero, pero algo había cambiado. Se volvió más cruel, más paranoico. Desconfiaba de todos, castigaba traiciones imaginarias con brutalidad excesiva. Sus hombres comenzaron a temerle no con respeto, sino con terror puro. En 1990, 2 años después de la muerte de Rodrigo y Natalia, don Fabio fue asesinado. No en una guerra de carteles, no por la policía. Fue uno de sus propios hombres, un sicario joven que había sido humillado una vez de más, que había sido golpeado frente a otros por un error menor, que decidió que suficiente era suficiente. Le disparó 3 veces en la cabeza mientras don Fabio dormía en su mansión. El sicario fue capturado, torturado, asesinado, pero don Fabio seguía muerto, y toda su fortuna, todo su poder, todo por lo que había luchado, fue dividido entre otros. Su nombre fue olvidado en menos de un año. Solo otra nota al pie en la historia sangrienta de Medellín. Pero hay quienes dicen que en ese cementerio pequeño, en ese pueblo olvidado de Antioquia, cosas extrañas comenzaron a pasar después de que enterraran a Natalia. Flores aparecían en su tumba, flores silvestres. Nadie sabía quién las dejaba. No tenía familia, además de su madre. No tenía amigos que supieran dónde estaba enterrada. Pero cada semana, sin falta, había flores nuevas, rosas rojas, claveles blancos. Y siempre, siempre, jazmines, las mismas flores que crecían silvestres en las montañas alrededor del pueblo, las mismas flores que Natalia solía recoger cuando era niña. Los viejos del pueblo comenzaron a decir que era el fantasma de un hombre que la había amado, un hombre que incluso en la muerte no podía dejarla ir. Decían que si ibas al cementerio en las noches de domingo, podías verlos, 2 sombras sentadas juntas bajo el árbol grande cerca de su tumba. No hablaban.
Solo estaban ahí, juntos, en silencio. Libres por fin. Nadie lo creía, por supuesto. Eran solo historias, supersticiones de pueblo. Pero las flores seguían apareciendo, semana tras semana, año tras año. Incluso ahora, más de 30 años después, si vas a ese cementerio, encontrarás flores frescas en una tumba modesta que dice solo Natalia, 1962 a 1988, amada y recordada. No dice cómo murió, no dice quién la amó, pero las flores lo dicen. Las flores nunca mienten. Esta fue la historia de Rodrigo y Natalia, dos personas que se amaron en el momento equivocado, en el lugar equivocado, en el mundo equivocado. Un hombre que mató a 14 para salvar a la mujer que amaba, una mujer que eligió morir antes que vivir sin él. No hay héroes en esta historia, no hay villanos claros, solo personas rotas, tomando decisiones imposibles, tratando de encontrar algo de luz en medio de la oscuridad absoluta. Solo amor, amor desesperado. Amor imposible. Amor que costó todo y al final no salvó a nadie. Pero amor de todas formas. Porque a veces amar es lo único que nos queda cuando todo lo demás se ha ido. Y tal vez, solo tal vez, ese amor persiste. En flores silvestres que crecen en tumbas olvidadas. En historias que se cuentan en voz baja, en dos sombras que se sientan juntas los domingos por la noche, bajo un árbol, en un cementerio donde nadie va, libres por fin, juntos, por fin, en otra vida, como Él prometió. Si llegaste hasta aquí, si tu corazón está roto, si sientes el peso de esta tragedia, deja tu like ahora. No solo para apoyar el canal, sino para honrar la memoria de todas las personas que amaron en tiempos imposibles, que tomaron decisiones desesperadas, que pagaron precios que nadie debería pagar. Comparte esta historia, no por morbo, no por entretenimiento, sino para recordar que detrás de cada titular sobre violencia y carteles hay historias humanas, hay corazones que latieron. Hay personas que amaron. Hay sacrificios que deben ser recordados. Comenta ahora, si estuvieras en el lugar de Rodrigo, ¿habrías hecho lo mismo? ¿Habrías matado a 14 personas por salvar a quien amas? ¿O habrías elegido huir y salvar tu propia vida? No hay respuesta correcta, solo la verdad brutal de que el amor, en lugares oscuros, exige precios imposibles. Y si quieres más historias como esta, historias que nunca fueron contadas, historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre aquella época, suscríbete a Crónicas de Plata o Plomo, porque tenemos docenas más, historias de amor imposible, de traición, de redención, de venganza, todas reales, todas devastadoras, todas necesarias. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por no olvidar. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo secreto.
Hasta la próxima verdad que el mundo intentó enterrar.